We're following breaking news in a case we've been tracking for years now. A judge has ended the Georgia election interference case against President Trump and his co-defendants. It comes after the prosecutor who took over the case said he was dropping those charges. You may remember this was the last criminal prosecution the president faced, stemming from his efforts to subvert the 2020 election. Joining us now, NBC News Chief Justice and National Affairs correspondent Kelly O'Donnell. Imagina el silencio que se apoderó de Washington cuando se filtró la noticia de que Mark Meadows, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca y mano derecha de Donald Trump, había roto su pacto de lealtad y lo había entregado todo a los investigadores federales. No era un rumor, no era una insinuación, era una traición documentada, con pruebas, testimonios y una gran cantidad de detalles que desmontaban todas las versiones anteriores. Para muchos estadounidenses que aún intentaban creer en alguna integridad en el círculo más íntimo del poder, ese fue el punto de ruptura. Meadows no era un nombre cualquiera. Estaba allí, sentado junto a Trump, coordinando estrategias, escuchando cada plan, siguiendo cada intento de desacreditar el resultado de las elecciones de 2020. Y ahora, todo lo que estaba oculto en las sombras de esas reuniones comienza a salir a la luz. Lo que antes era solo una sospecha, ahora se convierte en evidencia concreta. En sus largas declaraciones ante el Departamento de Justicia y el Gran Jurado, Meadows reveló que desde el principio sabía que no había fraude significativo en las elecciones. Él mismo se lo advirtió a Trump. Le dijo claramente que las acusaciones de fraude eran infundadas, que no había pruebas suficientes para impugnar los resultados. Y aún así, Trump decidió seguir adelante, promoviendo públicamente la mentira de que había ganado, incitando a su base y difundiendo desinformación en la cadena nacional. Esto, por sí solo, ya constituiría un comportamiento muy grave por parte de un presidente en ejercicio. Pero lo que lo hace aún más escandaloso es lo que vino después. Según Meadows, Trump no solo mintió, sino que conspiró. Organizó reuniones con abogados como Rudy Giuliani y John Eastman para discutir formas de presionar a las autoridades estatales, elaborar listas falsas de delegados electorales e incluso encontrar lagunas constitucionales para mantenerse en el poder. Y Meadows estuvo presente en todas esas reuniones, no lo escuchó de terceros. Presenció cada palabra, tomó notas, archivó comunicaciones, documentos y registros internos. Y ahora ha entregado todo eso a los fiscales. No estamos hablando de un escándalo político común y corriente. Estamos hablando de una amenaza directa a la democracia estadounidense procedente del propio gobierno, de un presidente al que se le advirtió que había perdido y aún así decidió fabricar una realidad paralela para mantenerse en el poder. Y eso ahora ya no es solo una opinión. Es un hecho relatado por alguien que estuvo a su lado todos los días durante ese periodo crítico. Meadows reveló que Trump sabía que no había fraude y, aún así, siguió alimentando a su base con discursos incendiarios, llevando a millones de personas a creer que les estaban robando. Eso es manipulación deliberada. Es engañar conscientemente al pueblo para justificar una permanencia ilegal en el poder. Y para los investigadores, eso tiene un nombre claro: intención criminal. El tipo de evidencia que convierte una investigación en una acusación formal. Pero el agujero es aún más profundo. Meadows también relató cómo funcionaban entre bastidores las llamadas a secretarios de Estado como Brad Raffensperger, de Georgia. ¿Recuerdas esa llamada en la que Trump pide encontrar votos? Pues bien, ahora sabemos lo que precedió a esa llamada. Reuniones internas, orientaciones jurídicas, estrategias calculadas. Nada fue espontáneo, nada fue por impulso. Todo formaba parte de un plan orquestado para dar la vuelta al juego, incluso después de perder en las urnas. Y quien cuenta esto es el hombre que organizaba la agenda del presidente,
que recibía los informes, que enviaba los memorandos. Meadows no solo está señalando con el dedo, está entregando documentos, impresiones de conversaciones, registros de lo que se discutió en cada reunión. Y es por eso que este caso se vuelve tan explosivo, porque ya no se trata de la palabra de uno contra la del otro, es la palabra con pruebas, es el testimonio con evidencias, es un guión detallado de lo que se hizo, por quién, cuándo y con qué objetivo. Meadows incluso reveló detalles sobre la coordinación del plan de los falsos delegados electorales. Ese absurdo plan de enviar al Congreso listas alternativas de delegados pro-Trump, incluso en los estados donde ganó Biden. Dijo que Trump lo sabía, lo aprobaba y daba órdenes para seguir adelante con ese plan, a pesar de ser claramente ilegal. Y eso lo complica todo, porque vincula directamente al presidente con un delito federal: fabricar documentos falsos, interferir en un proceso electoral, subvertir la voluntad popular. Y lo más irónico es que Trump había concedido un indulto presidencial a Meadows, probablemente en un intento de mantener su lealtad. Pero ese indulto solo cubre delitos federales ya identificados. Y Meadows, como tantos otros, se dio cuenta de que eso no le protege de las investigaciones estatales, como las que avanzan en Georgia y Arizona. Es decir, sigue siendo vulnerable, sigue corriendo el riesgo de ser encarcelado, y ahora está colaborando no solo por supervivencia política, sino por necesidad jurídica, y eso cambia por completo el equilibrio de poder dentro del círculo trumpista. Cuando el hombre más cercano al presidente decide entregarlo todo, eso envía un mensaje claro al resto de aliados. La era de la protección mutua está llegando a su fin, cada uno por su cuenta, y cuanta más gente habla, más fuerte se vuelve el caso contra Trump, y más frágil se vuelve la narrativa de persecución que intenta sostener ante el público. Si a estas alturas del vídeo sigues aquí, es porque quieres entender lo que hay detrás de los titulares. Quieres saber lo que realmente está pasando en el país. Y si este contenido te ayuda a ver con más claridad, considera suscribirte aquí al canal. Estamos construyendo una comunidad que se preocupa por la verdad, sin etiquetas, sin filtros, solo los hechos que no quieren que veas. Así que, si esto tiene sentido para ti, suscríbete y sigue con nosotros, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo esta traición de Meadows puede haber sido el primer paso hacia una caída histórica. Mientras el país aún digería la bomba lanzada por Mark Meadows, entre bastidores la reacción fue inmediata y desesperada. Abogados cercanos a Trump pusieron en marcha una auténtica operación para intentar desacreditar al ex jefe de gabinete. La estrategia era clara: pintar a Meadows como alguien resentido, dispuesto a mentir para salvar su propio pellejo. Pero había un problema central en ese plan. Mark Meadows no es un nombre periférico, no es un oportunista cualquiera. Fue el epicentro del poder ejecutivo junto a Donald Trump durante el momento más tenso de la historia reciente de Estados Unidos. Y más que eso, no solo está hablando, está presentando pruebas, documentos internos, actas de reuniones, notas tomadas en tiempo real, comunicaciones intercambiadas con otros miembros de la Casa Blanca. Es imposible descartar lo que aporta como si se tratara solo de una venganza personal. Es un testimonio construido sobre una base sólida de pruebas que resisten cualquier narrativa conveniente. Y lo más grave de todo es que este material revela una cronología precisa de los acontecimientos que indican con claridad que Donald Trump no solo tenía conocimiento de la ausencia de fraude electoral, sino que también tomó decisiones conscientes para sabotear el resultado legítimo de las urnas. La base de su defensa siempre ha sido la misma. Actuó porque creía de verdad que había ganado. Pero ahora,
con Meadows detallando las conversaciones en las que se informó a Trump de que no había irregularidades sustanciales, esta tesis comienza a desmoronarse. Porque lo que se muestra no es un hombre engañado, es un hombre decidido a mantener el poder a cualquier precio, aún sabiendo que estaba mintiendo a toda una nación, tanto desde el punto de vista jurídico como histórico. Jurídicamente, estamos hablando de un presidente de los Estados Unidos señalado por su mano derecha como el cerebro de una operación para burlar el proceso electoral. Históricamente, es la destrucción completa de la narrativa construida durante años, en la que Trump se presentaba como víctima de un sistema corrupto. Ahora aparece como el agente activo de esa corrupción, utilizando el aparato del Estado para permanecer en el cargo contra la voluntad del pueblo. Y el eco de esto se siente en todos los rincones del país, en foros online, en programas de radio conservadores, en grupos que antes defendían a Trump con fervor casi religioso. Ha comenzado a surgir la duda, porque si incluso Mark Meadows se ha retirado, ¿quién más está ocultando lo que vio? El temor de muchos es que nos enfrentemos a una avalancha, porque Meadows ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar, y detrás de ella puede haber otros nombres, otros documentos, otros testimonios, que confirmarán lo que él ya ha dicho, o que traerán revelaciones aún más explosivas. La Casa Blanca, en este escenario, vive en estado de alerta. Las reuniones se han acortado, se han recogido los teléfonos móviles en las reuniones confidenciales y se ha reducido drásticamente el número de personas con acceso a los asuntos más delicados. Esto se debe a que se ha roto la confianza. Ya no se sabe quién puede ser el próximo en cooperar, y esta inestabilidad va más allá de las paredes del poder. Se refleja en la política nacional. Los senadores y diputados republicanos, presionados por sus votantes, han comenzado a dividirse. Algunos intentan defender a Trump, apelando a la retórica de la conspiración, la persecución judicial, el sistema que intenta silenciar al líder. Pero otros han comenzado a callarse, se alejan discretamente, no hacen comentarios, evitan los focos. Porque saben que estar del lado de un hombre que corre el riesgo de enfrentarse a múltiples acusaciones penales puede costarles la reelección. Y en el fondo, todos saben que si Meadows ha hablado, es porque ha visto algo imposible de ocultar. Y si está colaborando, es porque lo que está en juego es mucho más importante que la política. Es la libertad, es la dignidad, es el propio futuro. La Fiscalía General, por su parte, ha intensificado su trabajo. El equipo de Jack Smith no solo quiere investigar, quiere montar un caso sólido, inatacable, blindado contra cualquier intento de manipulación o descalificación. Y con la ayuda de Meadows, este proceso se ha acelerado. Han sido largas sesiones de testimonios, decenas de documentos entregados, reconstrucciones detalladas de reuniones clave. Y lo más importante, la cronología de los acontecimientos ahora está clara. Sabemos cuándo se avisó a Trump, sabemos cuándo ignoró las alertas, sabemos cuándo reunió a su equipo para encontrar una forma de eludir el resultado electoral. Y todo esto está ahora en manos de fiscales decididos. A partir de ahí, aumenta la presión sobre otras figuras clave. Rudy Giuliani, Jenna Ellis, John Eastman, todos ellos se mencionan en los informes de Meadows. Todos participaron activamente en los esfuerzos por validar teorías conspirativas y organizar acciones que pudieran dar la impresión de que las elecciones habían sido fraudulentas. Y ahora, todos están en el punto de mira, porque lo que antes se investigaba de forma fragmentada, ahora puede encajar en una única narrativa coherente y peligrosa. Una conspiración coordinada desde las más altas esferas del gobierno estadounidense. Esto no tiene precedentes.
Y ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión de responsabilidad. Porque cuando un presidente, incluso después de saber que ha perdido, decide actuar para subvertir la voluntad popular, rompe el juramento que hizo ante la Constitución. Y cuando alguien tan cercano como Mark Meadows sale a la luz pública para informar de ello con pruebas, ya no hay lugar para las dudas. Solo hay dos opciones: ignorar o actuar. Y eso es precisamente lo que está en juego ahora. La historia juzgará lo que se haga con estas revelaciones. El sistema judicial decidirá si Trump será responsabilizado. Pero la opinión pública ya ha comenzado a moverse. Y si estás aquí, viendo hasta este punto, es porque algo dentro de ti también se ha movido. Quizás una incomodidad, una indignación, un cansancio. Y es por eso que te invito ahora a comentar aquí abajo. Ya no confío en quienes están en el poder, pero quiero entender lo que está pasando. A veces, cuando escribimos lo que sentimos, nos damos cuenta de que no estamos solos. Y tal vez alguien que lea tu comentario se sienta un poco más fuerte también. Aquí no borramos el dolor, lo compartimos. Y compartimos juntos la búsqueda de justicia. A estas alturas de la historia ya no se trata de saber si Trump mintió o intentó burlar el sistema electoral. Eso ya está claro, está documentado. Lo está revelando alguien que vivió cada etapa de esta trama desde dentro del despacho oval. La cuestión ahora es hasta qué punto esta verdad tendrá fuerza para atravesar el muro de protección que aún rodea al presidente. Porque incluso con la avalancha de pruebas, todavía hay una parte significativa del país que se niega a creerlo, que cierra los ojos, que prefiere la comodidad de la ilusión al malestar de la realidad. Y eso es precisamente lo que hace que la revelación de Mark Meadows sea aún más importante. No es solo una acusación, es una fractura dentro del núcleo duro de la lealtad trumpista. Es la demostración de que, incluso entre los más cercanos, hay un límite que no se puede traspasar. Y ese límite para Meadows fue ver al país al borde del colapso democrático, ver cómo las instituciones se corroían por dentro, ver cómo millones de ciudadanos eran utilizados como masa de maniobra en nombre de una permanencia ilegítima en el poder. Es importante recordar que Meadows no es un opositor político, no es un demócrata infiltrado, no es alguien que haya hecho carrera luchando contra Trump. Al contrario, fue uno de los principales artífices de la estrategia política del presidente. Alguien que tenía poder real, influencia concreta y que podría haber seguido protegiendo sus propios intereses. Pero algo que vio, algo en lo que participó, fue lo suficientemente fuerte como para convertirlo en el delator más poderoso de la historia moderna de Estados Unidos. Y cuando alguien como él rompe el silencio, los efectos son profundos. Los procesos que estaban archivados vuelven a salir a la luz. Las fiscalías que dudaban en actuar obtienen respaldo. Los parlamentarios que se escondían detrás de ambigüedades se ven obligados a posicionarse. Porque ahora el debate ya no es sobre lo que dice la prensa, es sobre lo que afirman los propios miembros del gobierno. Se trata de testimonios registrados, firmados, bajo pena de perjurio. Y eso lo cambia todo. El riesgo legal para Trump se multiplica. Basándose en los informes de Meadows, los fiscales pueden elaborar una sólida acusación de conspiración para obstruir un proceso oficial, fraude contra los Estados Unidos y, dependiendo de la interpretación, incluso conspiración sediciosa. Son acusaciones con penas severas que pueden dar lugar a penas de prisión efectiva e incluso, si parte del proceso se ve bloqueado por cuestiones políticas o jurídicas, la imagen pública de Trump ya ha sufrido un golpe quizás irreversible. Porque, más allá de las acusaciones formales, hay algo que la opinión pública no olvida: el olor a traición al país,
el acto de mentir deliberadamente para mantenerse en el poder. El uso de mentiras calculadas para inflamar a la población y sabotear el sistema democrático. Eso se queda grabado, no se borra fácilmente. Marca a toda una generación. En comunidades de todo el país, los padres intentan explicar a sus hijos lo que está pasando. Los profesores reciben preguntas en clase sobre cómo un presidente puede hacer eso y no ser arrestado. Miles de estadounidenses que siempre han confiado en las instituciones, ahora se preguntan si la justicia realmente es para todos. Y es por eso que este momento es tan crucial, no solo para Trump, sino para la democracia en su conjunto. Lo que se decida a partir de las revelaciones de Meadows definirá los próximos años de la política estadounidense. Si habrá justicia o impunidad, si prevalecerá la verdad o si será sepultada por campañas de desinformación y manipulación. Porque la respuesta institucional a lo que se ha revelado dirá al mundo si Estados Unidos sigue siendo una democracia funcional o solo una frágil apariencia sostenida por discursos vacíos. Y sí, hay un componente emocional muy fuerte en todo esto, porque millones de personas se sintieron traicionadas, se les hizo creer una mentira, fueron enfrentadas contra vecinos, familiares, amigos, en nombre de una causa que ahora se revela falsa, incluso para quienes estuvieron en el centro de ella. El dolor de darse cuenta de que uno ha sido engañado por alguien en quien confiaba es uno de los más difíciles de sobrellevar. Y tal vez por eso tantas personas se resisten a aceptar esta nueva realidad, porque admitir la verdad exige afrontar el propio error, y eso para muchos es insoportable. Pero también es necesario. Es parte del proceso de curación, y este canal existe para eso, para ayudarte a mirar los hechos con valentía, sin miedo, para que finalmente puedas entender lo que hay detrás de las cortinas, sin sentirte solo. Por eso, si aún no te has suscrito, este es el momento. Aquí seguimos juntos, de forma honesta, directa, sin doblegarnos ante intereses poderosos. Si este contenido te ha parecido significativo, si te ha ayudado a comprender mejor todo lo que está en juego, haz clic en suscribirte y únete a nosotros, porque los próximos capítulos de esta historia aún se están escribiendo, y tú mereces seguirlo todo con claridad. Y más que eso, mereces ser respetado. Mark Meadows, al romper el silencio, no solo entregó documentos y testimonios, también le entregó un espejo al país, un reflejo doloroso, pero necesario, de lo que hemos permitido que suceda. Ahora depende de cada uno de nosotros decidir qué hacer con esta verdad, fingir que no lo hemos visto, o luchar para que algo así nunca vuelva a suceder. El tiempo lo dirá, pero la historia ya ha comenzado a registrarlo.